repente entra a esta inmensa sala que no tiene espacios muy claros, una mujer atleta con un martillo de lanzamiento atlético, estas cosas que dan vuelta y que se sueltan después para ver hasta dónde uno llega. Y ¡pah! Rompe la pantalla donde les hablaba el gran hermano, esa es la idea, y dice, la única razón por la cual 1984 no es como 1984, aludiendo a la novela de George Orwell, que así se llama, 1984, es por Macintosh de Apple. Vitrina Laboral es una ayuda tanto a empresas y trabajadores para que interactúen de una manera más rápida y eficiente. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy tendremos un excelente programa aquí en Vitrina Laboral. Y a continuación vamos con un gran invitado aquí en Vitrina Laboral. Les voy a presentar a Krishna Muro Mesones, quien es presidente y gerente general de ICOMSAC con más de 33 años de experiencia en investigación de mercado y consultoría. Señor Krishna, bienvenido a Vitrina Laboral. Mari Carmen, mucho gusto de estar esta noche con ustedes. Muchas gracias por la presentación. Lo de gran es porque el peso y un poquito de estatura, pero ahí estamos. Muchas gracias. Muy amable por tu palabra. No, de nada, usted por su tiempo. Y bueno, yo sé que usted ha sido profesor y empresario en épocas complicadas. Entonces, ¿qué tuvo que aprender a superar ese profesional de aquella época en comparación con el profesional menor de 30 años de edad? A ver, creo que hay aquí varios momentos, pero diría que lo que más ha marcado nuestra experiencia ha sido los prolongados momentos de incertidumbre en la vida económica y evidentemente los cambios que han ocurrido en el mundo de la tecnología, como en el mundo. Creo que esos dos temas son importantes. Iba a decir, como en el mundo también de las relaciones cotidianas, también se han modificado mucho. Claro. Entonces, si se estaban modificando, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía 27 años, yo llegué a estar a cargo de una empresa cooperativa de ahorro y crédito que era la más grande de América Latina, la segunda del mundo, que era la cooperativa de ahorro y crédito Santa Elisa, a la cual probablemente, o de la cual quienes puedan hablar, sean sus familiares, los papás, las mamás, los tíos, porque la experiencia cooperativa no es una experiencia muy al alcance de la mano de esta generación. Fueron instituciones muy importantes, pero que se cayeron estrepitosamente cuando experimentamos en los años 80, la hiperinflación con las hiperrevaluaciones, y entonces ahí, por ejemplo, para mí fue una gran experiencia porque en ese momento comencé a intuir algo que iba a pasar, y era eso, ¿no? Entonces, creo que ahí aprendí la importancia de entender los cambios, de poder vivir en ese contexto cambiante, pero además el otro componente es aprender a ser innovador, creativo, a dar respuestas positivas, ¿no? Entonces, pero la incertidumbre estaba detrás de todo esto, muy, muy alta incertidumbre. Era una época que, para hacérsela no tan larga, pero el ejemplo a mí me gusta mucho, los ambulantes que vendían caramelos en las calles, en las noches dolarizaban para poder seguir manteniendo la capacidad adquisitiva de su dinero y poder reponer stock al día siguiente. Eso era materia de clases de un entorno académico 5 años antes, 8 años antes, y ahora lo practicaban en la vida cotidiana. Entonces, pero claro, ¿qué es lo que había? No sabías cuánto iba a terminar costando el dólar esta noche y a cuánto iba a estar el dólar al día siguiente, y no sabías qué cosa iba a escasear o qué no iba a escasear. Y entonces, ese contexto tan complicado, diría que nos obligó a ser
a tener una capacidad de adaptación, capacidad de innovación, a pensar mucho las cosas. Yo diría que la vida de hoy está más cargada de estabilidad. Bueno, lo ha estado por lo menos hasta ahorita, ¿no es cierto? Decimos ahorita, hace 6, 7 meses de pandemia, porque ahora, claro, también ha vuelto la incertidumbre, una incertidumbre de naturaleza nunca vista, ¿no? Una incertidumbre sobre nuestra propia salud, que indudablemente es un tema muy, muy, muy duro, y claro, está también cambiando a la gente como la cambió hace 30 años de repente a mi generación, porque se han vivido después de los 90, con todo lo que se ha movido el país, han habido procesos largos, yo diría, son 35 años de 25 años, perdón, de relativa estabilidad, y entonces eso hace a la gente un poco más rutinaria, las metas son más visibles, los procesos todos son también mucho más transparentes para todos. Entonces, de alguna manera, la gente entró en terminar en un colegio, el colegio cobró cada vez más valor como mecanismo de movilidad social, tratar de agarrar una buena oportunidad en una universidad, también la universidad se convirtió en una forma de movilidad, y entonces no habían grandes sobresaltos, más allá que los que cada sujeto en particular pudiera experimentar consecuencia de sus capacidades económicas o de las características de su entorno. Pero el entorno grande, el contexto país, el contexto país por lo menos, porque el contexto mundo cambió también mucho, era relativamente más estable. Ahora, han habido también muchos cambios, los cambios asociados al cambio de la tecnología. El 2007, cuando el señor, ¿no es cierto?, fundador de Apple, aparece con una cosa así, y empieza que ya no necesita teclas, sino hay que tocarlo. El touch de Apple, ¿no es cierto?, nos cambió finalmente el mundo, o empezó a darle un gran cambio al mundo. Por supuesto, el cambio arrancó antes, ya en los años 84, con las primeras computadoras, ¿no es cierto? Yo todavía recuerdo el comercial del año 84, el comercial de año fue, y que es un comercial memorable en la historia de la publicidad, fue el comercial de Apple, en el cual aparece un montón de gente mirando una inmensa pantalla donde un sujeto habla, todo muy oscuro, la gente toda uniformada, y de repente entra a esta inmensa sala que no tiene espacios muy claros, una mujer atleta con un martillo de lanzamiento atlético, estas cosas que dan vuelta y que se sueltan después para ver hasta dónde uno llega. Y ¡pac! Rompe la pantalla donde les hablaba el gran hermano, esa es la idea, y dice: la única razón por la cual 1984 no es como 1984, aludiendo a la novela de George Orwell, que así se llama, 1984, es por Macintosh de Apple. Entonces, eso fue el 84, claro, es el inicio, creo que yo en ese momento, como lo fue el salto que dio el smartphone, es el inicio de grandes cambios tecnológicos, o la masificación de grandes cambios tecnológicos que ya se estaban incubando. Entonces, pero creo que de todas maneras, para quien ha vivido esos años joven, se ha adaptado de una manera casi natural, se ha incorporado. Por eso hablamos de los nativos digitales. Los que no somos nativos digitales, esto ha significado también sobresaltos, ¿no? Pero digamos que aún así no lo siento con el nivel de incertidumbre que sentí que fueron las décadas del 70, 80, sobre todo en particular. Entonces, señor Krishna, ¿qué puede ofrecer un profesional mayor de 50 años de edad? Yo creo que tenemos mucho que ofrecer. Si uno se pone a pensar, en realidad las decisiones importantes en las corporaciones importantes, pero también en las pequeñas y medianas empresas, están en gente que bordea los 50 años o más. ¿Qué cosa tiene uno? Tiene mucha experiencia. Entonces, esa experiencia, en la medida en que haya sido temáticamente revisada, que haya sido objeto de una reflexión constante, es un gran activo, ¿no? Sabemos que el mundo es un mundo que está en constantes cambios, y eso
creo que los cambios de magnitud que experimentamos en su momento, cuando le contaba esta anécdota de haber gerenciado una cooperativa que después se cayó a pedazos y que lo que a mí en parte me gratifica es que lo pudimos ver, es decir, pudimos avisorarlo y comenzamos a decirlo, pero claro, no sirvió de mucho porque creo que no se esperaban estos cambios que se precipitaron en la década del 80 a nivel económico y que nos hizo la vida sumamente complicada. En Vitrina Laboral hemos desarrollado 3 opciones que te pueden beneficiar: profesionales en vitrina, autopostulación y servicios diversos. Vitrina Laboral, encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras. Hoy día creo que tenemos esa historia, tenemos la historia de la estabilidad, tenemos la historia de los cambios políticos, tenemos la historia de ver un país muy sacudido por temas que antes nunca se plantearon, como por ejemplo la magnitud de los procesos de corrupción, pero el hecho que a su vez eso pueda ser objeto de un enjuiciamiento público, son cambios importantes. Yo recuerdo la política de los 60, todavía era muy chiquito entonces, pero la seguía con mucha atención por razones de familia. Mi padre participaba, y yo recuerdo que era muy calma, muy quieta relativamente. Hubieron sus remesones o golpes de Estado del 68, del 75, lo que se quiera, pero creo que lo que después ha venido un periodo tan prolongado de estabilidad, 25 años, 27 o 28 años de estabilidad, podemos decir que mucha gente joven hoy día no está en capacidad de procesar los tremendos sacudones. Eso también tendría que ser por la agilidad que llevamos en el tiempo, ¿no? Todo va demasiado rápido que parece que la información dura segundos, a veces solamente minutos, claro. Es muy corta. No hay mucho tiempo para pensar. Además, los eventos y las cosas se obsoletizan muy rápido, pues efectivamente, perceptualmente se obsoletizan muy rápido. No solo porque tengamos una obsoletización programada. En el mundo de la computación funciona esto de la ley de Moore, ¿no es cierto?, en el cual se van duplicando las capacidades de almacenamiento y de procesamiento cada 2 años. Entonces, pero lo que es interesante es que sí ha habido una generación que no ha tenido o no ha percibido, creo, con mayor intensidad los grandes cambios que estaban dándose, que se daban en esa infraestructura, en este mundo de la tecnología sobre todo. Claro. Creo que después ha venido lo bueno, con la pandemia nos ha dado un tremendo sacudón, y ahora lo que queda es reinventarse, ¿no? Y lo estamos haciendo de una manera interesante. Hemos acelerado nuestros procesos de digitalización, nuestra incorporación al mundo digital, el uso de redes se ha masificado, para llamarlo de alguna manera. El comercio electrónico ha experimentado un salto muy interesante. Hemos aprendido a vivir con delivery, a comprar con aplicaciones, a los que no estábamos, acelerar la bancarización. En fin, es otro contexto a comunicarnos, como lo estamos haciendo ahora, usando un instrumento que en este caso es el Zoom, que puede ser cualquiera de aquellos de vínculo remoto que hoy día están a la orden del día, ¿no es cierto? Ayer hice un focus group con pobladores limeños, gente muy trabajadora, que vive en la periferia de Lima, en San Juan del Urigancho, en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, o sea, en el Callao, en las zonas más complicadas, o en Santa Anita, o en el Agustino. Y claro, estamos ya comunicándonos, podemos hablar de hacer un focus group por vía virtual con ellos, porque estos instrumentos de la tecnología están alcanzando realmente cada vez mayor cobertura. Entonces, el mundo está cambiando, y esto es parte de lo que ahora nos pone a todos a competir también, y donde la experiencia de los mayores de 50 es muy importante, porque tienen visión de cambio, sobrevivieron al cambio. Eso de sobrevivir al cambio es bien importante. Y entonces ahora hay que sobrevivir también a los nuevos cambios que hay que hacer. Así es, así es. Bueno, yo no puedo desaprovechar esta entrevista sin antes preguntarle
por un consejo esencial. Si usted me podría resumir los 5 principales consejos hacia los empresarios, ¿qué les podríamos decir? Yo diría que lo primero es ser profundamente realista. O sea, pero yo diría que eso atraviesa todos los otros conceptos. Pero hay que ser muy realista. Hay que saber dónde estamos, cómo estamos, con qué contamos. O sea, realmente para poder avanzar. Hay que tener, está vinculado con lo anterior, una buena visión de entorno. Creo que un empresario para ser exitoso tiene que entender el entorno en el cual está operando y qué lo puede estar afectando. Entonces, y ojo, ahí encontramos ya algunos resultados. Hay algunos que no pueden necesariamente acertar, no tienen una... Pero hoy día tenemos que entender qué está pasando. Hay un problema, más que de empleo, hay un problema de ingreso, hay un problema de demanda muy serio, ¿cierto? Y entonces hay que entender el problema de demanda, hay que concentrarse en aquellos sectores de oportunidad. Y entonces hay que tener propuestas para estos sectores, para estos grupos, y hay que trabajarlos con muchísimo cuidado, ¿no? Eso sería, yo diría entonces, hay que identificar segmentos en los mercados. Esto también es importante, ¿no? Este, lo cuarto que diría es la innovación. La innovación, en qué podemos ser diferentes y mejores. O sea, o al revés, mejores y diferentes. Esto me parece también fundamental, ¿no? ¿Qué voy a dar de nuevo al mercado? Entonces, por ejemplo, hoy día, seguramente tú, todos nosotros hemos experimentado con comercio electrónico, con delivery, ¿no? Donde se asociaba el delivery con el pedido por aplicación, en algunos casos sí, en algunos casos no. Aquí lo importante es que aquellos con los cuales hemos establecido vínculo durante esa pandemia, lo que una empresa inteligente debe de hacer y un empresario inteligente debe conducir, es conducir a la retención y fidelización de ese prospecto, vamos a decir así, con el cual se vinculó gracias a la pandemia. La pandemia ha significado oportunidades para mucha gente que hacía comercio electrónico y para aquella que no lo hacía para empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, nuestro proveedor de carne de ave o nuestro proveedor de lácteos generaron sus empresas, ¿no es cierto? Y generaron sus aplicaciones para poder vincularnos con ellos en delivery. Ahora, ¿cuál es el reto? Ya el reto no está, ¿no es cierto?, en el tema de montar la aplicación, desarrollarla, poner el delivery, ¿no es cierto? Mucho de esto este trabajo mucho lo ha hecho la pandemia. O sea, nos ha obligado. El reto está en retener a ese prospecto, en retenerlo y convertirlo en un cliente, en alguien con quien uno tiene un vínculo. Y ahí son nuevos retos, por ejemplo, que el empresario inteligente, el empresario exitoso, tiene que comenzar a enfrentar. Porque te das cuenta que resultaría absurdo que después de que en las condiciones más adversas lograste establecer nuevos vínculos, ¿no es cierto?, y ahora no eres capaz de retenerlos. Y pasa, yo comienzo a ver que también algunos que ya lograron, creen que atravesaron una pandemia que no está resuelta, pero creen que atravesaron lo más difícil, ahora comienzan a ajustar porque están preocupados de los costos. Cuidado, ¿no es cierto? Los vínculos se cultivan, al cliente hay que retenerlo y prolongar el vínculo, renovarlo cotidianamente, para llamarlo de alguna manera. Es casi como el matrimonio, así es el vínculo que tiene finalmente una empresa con su cliente. Hay un vínculo que hay que renovar cotidianamente porque si no, si se descuida, se cae. Entonces, yo diría que esto me lleva a la quinta cosa que es importantísima. El punto de partida del asunto es el cliente. O sea, el cliente es el que le da sentido, el que da, ¿no es cierto?, razón de ser a la empresa y al empresario. Entonces, ese enfoque muy realista también de cómo anda nuestro cliente, qué está queriendo ahora, qué está esperando, porque nuestro cliente está cambiando. Nuestro cliente hoy día
hace tiempo una buena parte de nuestros clientes no van a un centro comercial porque tienen miedo, algunos, porque hay un aforo limitado, porque no pueden ir con el resto de la familia de repente como lo hacían antes, o porque muchos también han perdido capacidad adquisitiva, ¿no es cierto? Entonces, todo se junta y ese cliente tengo que saber qué darle, ¿no? Tengo que saber qué darle. En estos grupos que les comentaba, que uno que hice ayer, pero hace ya unas 2 o 3 semanas, porque Focus Group es parte de las técnicas de investigación que he utilizado mucho a lo largo de mi experiencia como investigador, a pesar de que hago también mucho trabajo por encuesta y muestreo. Pero en el Focus, una señora de una población periférica a la ciudad, con muchos apremios, que vivía de vender tamales, ahora tenía un hijo en edad escolar que estaba siguiendo clases en un colegio particular de la zona, pequeñito, y necesitaba una computadora. Entonces su problema era que se le había caído la demanda de tamales, porque por un lado ya no podía moverse, no tenía muchas facilidades de circulación, la gente no tenía capacidad adquisitiva y comenzó a vender tamales por internet. Comenzó a hacer dos cosas interesantes. Una, caramba. Partirle el tamaño al tamal para hacerlo más chico y por lo tanto económicamente más ofertable, y luego comenzó a usar la red para empezar a dar cuenta de su oferta. Con eso pagó la computadora que está usando para el negocio en las horas que le quedan libres después de que el niño estudia con ella. Entonces, aquí hay un caso donde hay innovación, hay determinación del cliente, de la necesidad o de la expectativa del cliente, ¿no es cierto? Hay un afán de mantener a su clientela también, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que si me pides esos 5 consejos son esos, ¿no? Ser realista, el tema de identificar muy bien a qué segmento queremos ir, de ser innovadores y de pensar en el cliente, ¿no? No es algo para meter los ingredientes, ponerlos en una licuadora, no. Esto es para pensarlo muy bien en la medida en que se van desarrollando, para irlo pulseando, ¿no? Creo que esto que tú, por lo cual me estás preguntando, es que estamos hablando en general, creo que eso es lo interesante, y esto es lo que creo que también los demás de 50 podemos dar. Hemos aprendido a convertir los problemas en oportunidades, ¿no? Entonces, estos días se está hablando, por ejemplo, de la familia Añaños, del señor Añaños, que probablemente sea un candidato a una vicepresidencia en una de las listas que se presenta. Y ellos empezaron cuando la situación en Perú era muy adversa. En la década entre los 70 y los 80, cuando teníamos sobre todo en Ayacucho una situación muy violenta, se empezaron a embotellar gaseosas de su creación usando las convencionales botellas de cerveza y generaron un complejo de negocios que hoy día AG Group es una empresa que opera en más de 20 países del mundo en posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces, convirtieron un problema en una oportunidad. O sea, no llegaba Coca-Cola de repente a Ayacucho por el miedo o por los problemas objetivos que significaba llegar hasta Ayacucho en ese momento. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo donde esta cosa de poder superar, el problema en oportunidad es muy importante. Entonces, yo creo que los mayores de 50 tenemos en ese sentido una experiencia que claro, también, y en eso estamos trabajando desde Adulto Feliz, una organización en la cual estoy involucrado, sin fines de lucro para el desarrollo de los adultos mayores, tenemos que lograr que la gente que es adulta, más adulta, ¿no es cierto?, también se pueda vincular y comunicar intergeneracionalmente con la mayor comodidad. Entonces, esto compromete a las partes, ¿no? A los más jóvenes que aprendan a entender que los mayores tienen cosas que decir y no son algo para colocar en un closet, ¿no? Y que los mayores que aprendamos y nos comprometamos con que la gente joven tiene cosas muy interesantes que decir y está desarrollando una experiencia y dominio tecnológico que evidentemente tenemos que ponerlo en relación y hacer sinergias, ¿no?
Muchísimas gracias, señor Krishna, de verdad, por estos valiosísimos consejos y ya sabemos de que hay muchísimo todavía que aportar. Así es que con nosotros será hasta una siguiente edición de Vitrina Laboral. Gracias y ojalá que a través de Vitrina Laboral puedan tomar en cuenta a estas personas que con más de 50, 60 e incluso 70 años tienen muchísimas cosas que decir. No puedo dejar de pasar la oportunidad, perdóname que te robo unos minutos, y es que felizmente ha habido algo que se ha enmendado, esto de mantener a la gente de 65, no a la fuerza discriminatoriamente en sus casas. Hay gente de 65 y hay gente de 65. Esto cada sujeto tendrá que, y la familia, ayudar a evaluar, pero tienen muchas cosas que decir. Tú te imaginas la cantidad de parlamentarios, candidatos. En los Estados Unidos las elecciones están disputándose entre dos septuagenarios. Así ¿no? es. Así entonces, realmente nos encontramos con un mundo, y en Inglaterra el peso que tiene la monarquía no lo imaginamos desde un país como este republicano. Tenemos una reina que pasa ya, ¿no es cierto?, los 90 años de edad, con un príncipe consorte que está por llegar a los 100. Entonces, evidentemente, con un hijo que es el rey, el príncipe heredero, que pasa los 65 años largos. Así que creo que tendremos que aprender a respetarnos, a encontrarnos, a valorar las experiencias, y porque hay muchas cosas que dar, desde gente que puede enseñarnos matemáticas, física, música, gente que desempeña oficios con mucha sabiduría. Creo que podemos encontrarnos y debemos encontrarnos en el camino. Seguro que sí, señor Krishna. Una vez más, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista valiosísima y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué les pareció el programa? Muy interesantes las entrevistas de hoy. Recuerden seguirnos a través del canal de YouTube de Vitrina Laboral y RCI TV. Conmigo será hasta la próxima. Vitrina Laboral. Encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras.